Había algo en el cuerpo de la gente de antes que hoy cuesta trabajo explicar. No era que fueran más altos ni más fuertes en el sentido del gimnasio, era otra cosa, era una firmeza. Una especie de solidez tranquila que se notaba en cómo cargaban un bulto, en cómo subían una cuesta sin quejarse, en cómo llegaban al final del día todavía de pie, aunque hubieran empezado antes del amanecer. Uno los veía y sentía que estaban hechos de una madera distinta, y durante mucho tiempo creímos que era genética, o suerte, o que simplemente la vida era más fácil entonces. Pero no era nada de eso. Era lo que hacían todos los días sin llamarlo hábito, sin ponerle nombre, sin necesitar una aplicación que les recordara hacerlo. Era la forma en que vivían, y esa forma tenía una lógica que hoy, desde la distancia, empieza a verse con una claridad que duele un poco. Porque lo que vamos a recorrer hoy no es una lista de consejos de salud ni una clase de nutrición, es algo más íntimo que eso. Es el retrato de una Colombia que sin saberlo estaba haciendo muchas cosas bien, y que las fue perdiendo no por maldad, sino porque el mundo cambió y nadie se detuvo a preguntarle a ese mundo a dónde íbamos. El carácter de esta historia es el cuerpo colombiano de antes, el que se levantaba con el gallo, el que comía lo que la tierra daba cerca, el que caminaba porque no había otra opción, el que sudaba sin pena y dormía sin pantalla. Ese cuerpo tenía secretos que hoy valen oro. Y lo más irónico es que quienes los vivieron nunca los llamaron secretos, los llamaban costumbre. Y la costumbre empezaba en la madrugada. En las casas de cualquier pueblo colombiano de los años 60 y 70, y en muchos barrios de ciudad también, el día no esperaba. A las 5 de la mañana ya había movimiento en la cocina. El fogón de leña en las casas de tierra adentro, la estufa de 2 puestos en los apartamentos de ciudad, el olor del agua hirviendo para el tinto. No había snooze, no había negociación con la almohada. El cuerpo se levantaba porque el día tenía hambre de gente, y quedarse en cama era una señal de enfermedad, no de descanso. Ese madrugar no era solo disciplina. Era biología que nadie había estudiado pero que funcionaba. El cuerpo alineado con la luz del sol, con los ritmos naturales del día, produce una química interna distinta. Hoy los científicos le ponen nombre y lo estudian en laboratorios. Entonces era simplemente, toca levantarse. Y lo que venía después del levantarse era tan importante como el levantarse mismo. El desayuno de esa Colombia no llegaba en caja, no venía con colorantes ni con la promesa de vitaminas añadidas en fábrica. Era lo que había, y lo que había solía ser real. Un caldo de papa con un hueso si la noche había sido fría en Boyacá. Un chocolate espeso con arepa y queso en Antioquia. Un caldo de costilla en Bogotá que calentaba desde adentro antes de que uno pusiera un pie en la calle. Huevo, plátano, yuca, mazamorra. Alimentos que el cuerpo reconocía porque llevaban siglos en esa tierra, en esa cocina, en esa familia. No había conteo de calorías, pero había algo mejor. Había proporciones naturales nacidas del sentido común y de la escasez honesta. Se comía lo suficiente porque lo suficiente era lo que alcanzaba, y esa restricción que parecía pobreza resultó ser, sin que nadie lo planeara, una de las formas más inteligentes de alimentar un cuerpo. Si esto te está resonando, quédate porque lo que viene después explica algo que muchos de nosotros sentimos, pero no sabemos cómo nombrar. El movimiento era el siguiente secreto, y era el más invisible de todos porque nadie lo llamaba ejercicio. Nadie se ponía ropa especial para moverse. Nadie iba a un lugar exclusivo a sudar. El movimiento era la vida misma. La señora que barría el patio de tierra 2 veces al día estaba haciendo trabajo físico real. El hombre que cargaba los mercados desde la plaza hasta la casa caminando 15 o 20 cuadras estaba entrenando sin saberlo. Los niños que jugaban en la calle desde las 3 de la tarde hasta que oscurecía estaban desarrollando coordinación, resistencia y equilibrio que ningún deporte organizado de hoy produce igual. No había ascensor en la mayoría de los edificios de los años 70, y subir 4 pisos 2 o 3 veces al día era simplemente subir 4 pisos, no un logro digno de registro. El cuerpo se usaba, y los cuerpos que se usan se mantienen. Había algo más en ese movimiento cotidiano que lo hacía especialmente poderoso. Era movimiento afuera, bajo el sol, en el aire del barrio, en la calle con sus irregularidades, con su desnivel,
con sus adoquines y sus andenes rotos que obligaban al pie a adaptarse a cada paso. Ese movimiento imperfecto, ese que no ocurría en una superficie controlada ni a una velocidad programada, era exactamente el tipo de movimiento que el cuerpo humano lleva millones de años haciendo. Y funcionaba. Y el sol tenía su propio papel en todo esto. No el sol de las 12 del mediodía que quemaba la nuca y obligaba a buscar sombra, sino el sol de las 6 de la mañana, el de las 4 de la tarde, el que entraba de lado por las ventanas sin vidrio doble de las casas de barrio. Ese sol producía en la piel algo que el cuerpo necesita y que hoy muchos colombianos tienen deficiente, aunque vivan en uno de los países con más horas de luz solar del mundo. La gente de antes vivía afuera, tendía la ropa al sol, sentaba a los niños en el patio, cocinaba con la puerta abierta. Y ese contacto diario, inadvertido, con la luz natural, regulaba estados de ánimo, fortalecía huesos y mantenía el sistema inmune en un tono que hoy muchos médicos ven con nostalgia cuando revisan los exámenes de sus pacientes mayores. La alimentación del mediodía tenía su propio ritual. El almuerzo en Colombia no era un trámite, era el centro del día. La sopa primero, siempre. Mazorca, papa, zanahoria, pollo, lo que hubiera, pero sopa. Luego el seco con arroz, frijoles o lentejas, ensalada, tajadas. El jugo natural hecho en casa, de lulo, de maracuyá, de guanábana, de lo que estuviera en sazón. Ese protocolo del almuerzo, que hoy suena como una receta de restaurante de campo, era el almuerzo de entre semana en millones de casas colombianas. Y lo que ese almuerzo le daba al cuerpo era fibra real, proteínas sin procesar, micronutrientes que venían de la tierra de verdad, sin conservantes, sin saborizantes artificiales, sin el sodio industrial que hoy está escondido en casi todo lo que uno compra empacado. Pero el hábito más poderoso de todos no era el de la comida ni el del movimiento. Era uno que casi nadie menciona cuando habla de salud. Era la red. En esa Colombia, nadie vivía solo en el sentido emocional del término, aunque viviera solo en el sentido físico. El vecino era real. La visita del domingo era real. La conversa en la tienda de don Hernando duraba 20 minutos, aunque uno solo fuera a comprar un cuarto de arroz. La señora que vivía en el segundo piso sabía el nombre de todos los niños del edificio y les daba agua de panela cuando estaban enfermos sin que nadie se lo pidiera. Esa trama invisible de relaciones humanas cotidianas tenía un efecto en el sistema nervioso y en el sistema inmune que la ciencia lleva décadas intentando medir y que todavía no termina de comprender del todo. La soledad es inflamatoria. Eso ya lo saben los médicos. Y esa Colombia, con todos sus problemas, con su escasez real, con sus dificultades concretas, era un país donde la soledad profunda era relativamente rara. Había demasiada gente cerca. Demasiado ruido de vida humana en el patio, en la cuadra, en la cocina compartida. Había algo en ese tejido social que también regulaba el estrés de una manera que hoy nadie ha podido replicar artificialmente. Cuando la señora del tercero bajaba a contarle a la del primero que el marido estaba enfermo, no era chisme, era diagnóstico temprano, era red de cuidado, era alguien que iba a estar pendiente sin que nadie firmara ningún contrato. Cuando el vecino le avisaba al otro que había aguacate barato en la plaza, esa información tenía un valor económico y social real. Esa comunicación cara a cara, cargada de tono, de gesto, de presencia física, activaba en el cerebro circuitos de conexión que los mensajes de texto, con todo su corazoncito y su emoji de carita, simplemente no alcanzan a encender de la misma forma. Ahí es donde uno empieza a entender que lo que parecía apenas pobreza o falta de privacidad era en realidad un sistema de salud comunitario que nadie había diseñado, pero que funcionaba solo. El sueño también tenía otra textura. Sin pantallas que mantuvieran el cerebro encendido hasta la medianoche, el cuerpo seguía un ritmo que hoy los especialistas en sueño llaman higiene del sueño y que entonces era simplemente: cuando oscurece, se descansa. Las casas se apagaban temprano, la radio se bajaba, el silencio del barrio llegaba a una hora razonable, y el cuerpo que se acostaba con la oscuridad y se levantaba con la luz cumplía sus ciclos completos, reparaba sus tejidos, consolidaba su memoria, regulaba sus hormonas sin ninguna intervención farmacológica. Dormían bien, no perfectamente, pero bien. Y dormir bien, de manera constante, durante años,
tiene un efecto acumulativo sobre la salud que ningún suplemento del mundo puede replicar. Había también, en esa Colombia sin televisor en el cuarto, una separación entre los espacios que hoy parece un lujo pero que era simplemente la norma. La cama era para dormir. La mesa era para comer. La sala era para estar en familia. Esos límites físicos entre las actividades le daban al cerebro señales claras de cuándo hacer qué. El cuerpo que entra a un cuarto oscuro y tranquilo sabe lo que tiene que hacer. El cuerpo que entra a un cuarto con pantalla, con notificaciones y con luz azul no sabe nada, está confundido. Y un cuerpo confundido todas las noches, durante años, acumula esa confusión en forma de inflamación, de presión alta, de ansiedad que no tiene nombre claro pero que siempre está ahí, como un ruido de fondo que nunca para. Si alguna vez te has preguntado por qué los abuelos llegaban a los 80 años todavía caminando solos al mercado, esta parte de la historia es la respuesta. Y entonces llegó algo que nadie esperaba con tanta velocidad. En menos de 2 décadas, entre los años 80 y los años 2000, Colombia cambió de forma acelerada. Las ciudades crecieron hacia arriba y hacia afuera al mismo tiempo. Los barrios se llenaron de tiendas de paquetes, de gaseosas más baratas que el jugo, de comida rápida que llegó con sus luces de colores y su velocidad conveniente. La televisión por cable llenó las noches. El carro reemplazó la caminata. El ascensor reemplazó la escalera. El celular llegó después y se llevó lo que quedaba de silencio. No fue una conspiración. Fue el progreso, con todas sus virtudes reales y con todo lo que se llevó sin pedir permiso. Y lo que se llevó, entre otras cosas, fue ese conjunto de hábitos invisibles que mantenían a la gente entera sin que nadie supiera que eso era lo que estaban haciendo. Nadie extrañó el madrugar, porque el trasnocho se sentía como libertad. Nadie extrañó la sopa de todos los días, porque el combo del restaurante era más rápido y más sabroso. Nadie extrañó caminar al mercado, porque el supermercado era más cómodo y más amplio. Cada cambio, por separado, parecía un avance, pero todos juntos fueron una sesión silenciosa de algo que tardó décadas en construirse y que se fue en apenas una generación. Lo que quedó fue una Colombia que vive más años que antes, en el sentido del número, pero que llega a esos años con más enfermedades crónicas, con más dolores acumulados, con más cuerpos que funcionan pero que no florecen. Es la paradoja de nuestro tiempo. Más acceso a información sobre salud que en cualquier otro momento de la historia, y sin embargo, más lejos de esa salud silenciosa que tenían las abuelas que nunca leyeron un artículo sobre bienestar. Ellas no necesitaban leerlo, lo vivían. Y en eso está la herida y la enseñanza al mismo tiempo. No en volver a un pasado idealizado que tampoco era perfecto, sino en entender que algunos de esos hábitos que parecían rudeza o pobreza o falta de opciones eran en realidad sabiduría acumulada de generaciones. Una sabiduría que el cuerpo entiende aunque la mente moderna no la quiera ver. Hay algo en ese tinto de las 5 de la mañana, en esa sopa del mediodía, en esa cuadra recorrida sin prisa, en esa visita sin WhatsApp previo, que todavía sabe a algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Pero el cuerpo lo recuerda.